¿Qué es lo que queremos? Primero, acabar con los diputados plurinominales, tal cual como se les conoce el día de hoy. Los diputados plurinominales, hoy los conocemos, son aquellos que se inscriben en una lista, muy probablemente o en la gran mayoría de los casos no hacen campaña y sí terminan como diputados, como senadores, ahí en las cámaras. Y tenemos casos muy lamentables, como pues quién fue el primer senador pluri del PRI y quiénes fueron y quién fue, perdón, el primer senador pluri del PAN. Pues nada más y nada menos que Alito Moreno por el PRI y que Marco Cortés por el PAN, ¿no? Entonces, eso es lo que ya la gente no quiere. Cuando tú le preguntas, Aarón, y te reto, amigo, muy respetuosamente, que vayamos a cualquier espacio público, mercado, un parque, y le preguntamos a la gente si están a favor o en contra de los diputados plurinominales, la inmensa mayoría te va a decir que está Sí, en contra. que no, claro. Amigos en contexto, bienvenidos a una nueva ronda de entrevistas y en esta ocasión platicando con el diputado Oscar Brito. ¿Cómo está, diputado? Estimado Aarón, como siempre, muchísimas gracias por la Oiga, qué gusto invitación. tenerle aquí ya, pues, por primera vez en contexto. Hay muchísimos temas que platicar, muchos temas políticos, muchos temas que han suscitado, pero el primero y el primordial es que ya inicia este nuevo periodo de trabajo. Vienen muchas cosas, pero hay temas trascendentales. ¿Cuál para usted es el tema crucial en este periodo que estamos en? Pues la verdad es que vienen muchos temas importantes que la presidenta de la República ha puesto en la agenda. Yo creo que definitivamente la que va a generar pues más discusión, más debate, porque también ha sido una instrucción de la presidenta el que se sociabilice, el que se elaboren foros de discusión, el que se hagan incluso encuestas para tener la propuesta mejor consensuada por la gente, pues va a ser la reforma Sí. definitivamente en materia electoral, ¿no? Que pues nosotros hemos sido muy claros. eh, Hoy como tal, déjame decirte, mi estimado Aaron, es que no hay una iniciativa, hoy por hoy, pero sí hay antecedentes, sí hay unos antecedentes que se dieron. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento llegó a hacer una propuesta de reforma electoral que tal cual la planteó, no fue como se votó en el pleno, pero pues al final, como no se tenía en ese momento la mayoría calificada y era una reforma a la Constitución, pues no se pudo llevar a cabo. Pero en esencia, muchos de los postulados que se plantearon en esa iniciativa, nosotros, además de que creemos en eso como medio de hacer política, son banderas y son compromisos que nosotros mismos hicimos en Ujú. campaña. Hoy en día no hay una iniciativa, pero sí podemos partir de que se han elaborado varias propuestas y de que hay muchas ideas. ¿Qué es lo que queremos? Primero, acabar con los diputados plurinominales, tal cual como se les conoce el día de hoy. Los diputados plurinominales, hoy los conocemos, son aquellos que se inscriben en una lista, muy probablemente o en la gran mayoría de los casos no hacen campaña y sí terminan como diputados, como senadores, ahí en las cámaras. Y tenemos casos muy lamentables, como pues quién fue el primer senador pluri del PRI y quiénes fueron y quién fue, perdón, el primer senador pluri del PAN. Pues nada más y nada menos que Alito Moreno por el PRI y que Marco Cortés por el PAN, ¿no? Entonces, eso es lo que ya la gente no quiere. Cuando tú le preguntas, Aarón, y te reto, amigo, muy respetuosamente, que vayamos a cualquier espacio público, mercado, un parque, y le preguntamos a la gente si están a favor o en contra de los diputados plurinominales, la inmensa mayoría te va a decir que está Sí, en contra. que no, claro. Y nosotros queremos modificar eso. No estamos hablando de acabar con la representación de las minorías, porque eso es un argumento bastante, yo diría, bastante mañoso de parte de algunos de nuestros adversarios. No queremos acabar con la representación de las minorías, es fundamental, pero sí tal vez con el método de elección. Fíjate que acá hay un tema muy interesante en Yucatán, que es el repechaje. Sí.
Acá es posible repechaje. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los que pueden terminar siendo los diputados o los senadores de representación proporcional que pudieran tal vez someterse a una elección y que de acuerdo a lo que haya sacado en la elección el partido político, aunque no hayan ganado en su distrito, pudieran entrar. Bueno, acá tenemos el caso incluso de que hay presidentes de partidos políticos que hoy día son diputados. Bueno, uno de ellos, el de Acción Nacional, digo, no es ningún secreto ni nada, perdió su elección. O sea, el presidente del PAN pierde en su momento su elección, pero pues entra como plurinominal, ¿no? Ahí ganó el Distrito 1 nuestro amigo Daniel González, el Turco, diputado de Morena, pero ese es una posibilidad de las muchas que hay para ver de qué manera abordamos el tema. ¿Qué es lo que ya no queremos? Estos plurinominales, que son gente que no tiene arraigo popular, que la gente no los ve como políticos sanos en nuestro sistema, eh, eh, que han vivido siempre de hacer negocios al amparo del poder, insisto en el ejemplo de Alejandro Moreno, de Alito Moreno, y que la gente, si tú le preguntas a la mayoría de la gente hoy día, la gente ni siquiera votaría por él. Sí. Si quiere él irse candidato, ya es un buen papel, pues bueno, eso ya será la gente la que decida. Pero hoy día ese estigma que cargan los diputados plurinominales precisamente es porque la gente no vota por ellos. Exactamente. Entonces, ese es un tema. Otro tema que seguramente se va a abordar con el tema de la reforma electoral, el financiamiento a los partidos políticos. Nosotros lo hemos dicho y sé que muy probablemente hasta pudiera sonar contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Morena, como es el partido mayoritario, es el partido más grande, oye, pues, gobernamos 24 entidades federativas de 32. Sí. Tenemos mayoría calificada en diputados, mayoría calificada en el Senado. Nuestra mayoría digo, con mucho respeto, es contundente. Y nuestro sistema político reparte el presupuesto de los partidos políticos, una parte, un 30% lo divide de manera equitativa, pero la otra parte, el 70% del recurso para los partidos políticos, se divide de acuerdo al porcentaje de votación de los partidos, al rendimiento de cada partido. Ujú. Si por un partido vota el 5% y por otro partido el 80% y por otro partido el 15%, pues ese 70% del presupuesto, espero no estar complicando mucho las cosas, de esa manera se divide, 80, 15 y 5. Así es. Entonces, Morena es el partido que más prerrogativas tiene, más presupuesto público tiene por parte del INE, pero nosotros mismos hemos señalado la necesidad de la reducción del presupuesto de todos los partidos políticos. En la propuesta que al final se llevó el año pasado a votación en la Cámara, que precisamente acababa con los plurinominales y reducía en un 50% el financiamiento de todos los partidos políticos parejo, Morena votó a favor de esa propuesta. Nosotros, como Morena, votamos a favor de que el presupuesto de todos los partidos se reduzca a la mitad. ¿Sabes quiénes votaron en contra? El PRI y el PAN. Obviamente Entonces, no les conviene tampoco. no, pues no les conviene ni que se reduzca el presupuesto, porque además ellos están acostumbrados a hacer política con dinero, nosotros caminamos casa por casa, una, y dos, no les conviene porque pues si también le quitas a los pluris, pues se van a quedar sin diputados ni senadores, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que sea una reforma que sí, bajo las premisas de que tiene que haber ahorros a nuestro sistema democrático, tienen que haber menos gasto a los partidos políticos. Hay que acabar con los diputados plurinominales, con los senadores plurinominales como hoy se les conoce, tal vez modificar de alguna forma de que sí haya una representación de las minorías,
pero acabemos con este feo vicio de que, el político de siempre se anotó en la lista plurinominal como siempre, no hace campaña, no sale a pedir el voto y ahí lo ves ahí en la Cámara, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos muy claro y lo que seguramente estaríamos discutiendo los próximos meses, porque sí te quiero comentar, mi estimado Aarón, que si la reforma en materia electoral se aprueba antes de abril, mayo del próximo año, estaríamos cumpliendo con el tiempo que marca la ley, incluso para que las nuevas reglas electorales ya apliquen a la elección de 2027. Y también hemos planteado la reducción, por ejemplo, de los diputados de los congresos de los estados y también de las regidurías. Hay municipios que tienen muchísimos regidores, que tal vez no lo justifican. Tal vez un modelo nacional es algo que se ha discutido, se ha planteado. Insisto, hoy no hay una propuesta como tal, solo tenemos antecedentes puntos que se intentaron con la reforma el año pasado, y uno de esos, por ejemplo, reducir el número de regidurías y reducir el número de diputados. Porque si hay algo de lo que está a favor Morena, precisamente es que el gasto público, el gasto de los cargos públicos, de los puestos políticos, cada vez sea menor. Sí, claro. O sea, nosotros lo hemos dicho muy claro, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y como parte de ese sentimiento de austeridad republicana que tenemos, pues evidentemente viene esta propuesta aparejada, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado siempre que hay que adelgazar lo más posible el sector público para que haya más recursos para educación, para seguridad, para vivienda, que ahorita está de manera muy fuerte la presidenta y nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena llevando a cabo un plan nacional de vivienda. En fin, salud, educación, seguridad, todos los temas que sí de por sí ya urgen, de por sí ya son una necesidad imperante. Nunca, siempre va a haber algo que hacer en estos sectores, siempre habrá algo que seguir mejorando, que seguir avanzando, pues para que pueda haber más recurso para Así eso, es. incluso para más programas de bienestar, para seguir ayudando a la gente desde abajo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Reduciendo la burocracia política y parte de eso viene la propuesta. Oiga, diputado, la iniciativa se espera que venga del gobierno federal o la bancada de Morena la va a presentar. ¿Cómo van a estar esa No, parte? va a ser una iniciativa, parece ser que va a ser una iniciativa preferente. Son aquellas que la titular del Ejecutivo, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, mete en su Okey. figura como presidenta para que su tramitación sea, pues, en la medida de lo posible, lo más pronto una vez presentada. Porque por etapas, si nos vamos a etapas, en este momento se constituyó el comité Ujú. que va a elaborar la propuesta de reforma, el proyecto de reforma, y van a haber una serie de foros, van a haber una serie de encuestas que nos va a llevar ya a configurar el producto final, el proyecto final que se va a presentar, la iniciativa. Y una vez que se presente, pues ya nos tocará correr a los diputados, les tocará correr a los senadores para que nosotros veamos que el trámite legislativo sea lo más pronto posible y contemos con una reforma electoral que nos permita, pues, insisto, tener un sistema político con mucha mayor legitimidad popular, pero sobre todo con principios de austeridad que hoy son tan necesarios. Ahora te pongo un ejemplo. Mientras nosotros a nivel nacional planteábamos la necesidad de reducir el número de diputaciones, que eso es algo que también es una posibilidad. Hay Ujú. 500 diputados Sí. en la Cámara Federal, que es donde estoy. Somos 500. Muy probablemente podamos proponer que se reduzca el número de diputados, que haya representación de todos los sectores políticos, de todos los espectros, de todos los las corrientes del espectro político, que haya representación, eh, pues ahora sí que del PRI, del PAN, de Morena, de todos los partidos, Que haya pluralidad, ¿no? pero
con un menor número de diputados, porque eso también generará ahorros muy importantes que, insisto, se pueden destinar a otros temas. Y que sí se puede Ac- representar a y- todos, o sea, no, sí se puede No, sí, que se sí represente hay, a todos los grupos, a todos los partidos. sí hay formas e insisto, reduciendo la burocracia política. Porque acá, mientras nosotros a nivel federal, el presidente Andrés Manuel en su momento planteaba eliminación de diputaciones, me parece que en la propuesta final pasaban de 500 a 400. En un principio se dijo hasta 300, que la Cámara fueran de 300. Al final me parece que en la propuesta que se terminó votando quedan 400. Como sea, se planteaba una Ujú. reducción. Acá el PAN celebraba una reforma para todo lo contrario, aumentar el número de diputados. Acá pasamos de tener 25 diputados Sí. a 35 diputados. Y eso también representa un mayor gasto al Congreso del Estado en la parte. También se metió pluris. O Sí, sea, aquí estamos de ahora acuerdo. se buscó por distritos porque se entiende, porque la población de Yucatán ha aumentado. Sí, pasamos de 15 distritos locales a 21 distritos locales, es decir, de mayoría se agregaron 6 diputaciones Ujú. y pasamos de tener 10 pluris, que eran los que habían antes. Ahora tenemos, pues hay que sacar la cuenta, 35, le Son quitas 21, 14. 14. Son 14 diputaciones plurinominales. Pasamos de tener 10 a 14 y de distritos de diputados de mayoría pasamos de ser 15 a 21. Entonces, seguramente se estará planteando esto. Va a ser una reforma constitucional, o sea, va a ser a nivel nacional. Y eso se tendrá que acatar y se tendrá que armonizar En los en estados. cada uno de los estados. Y obviamente si se plantea, que es una posibilidad, la reducción de diputaciones en los congresos de los estados o de regidurías, digo, no va a ser solo para Yucatán, va a ser Para todo el país. para todos los estados del país. Oiga, y obviamente, pues ahí también está la chamba que ustedes hacen por individual, ¿no? Usted trae su agenda, y me imagino que también en este periodo y independientemente de eso va a estar chambeándole, ¿qué es lo que viene también para Sí, pues mira, ahorita yo lo digo siempre con mucho orgullo, yo soy fundador de Morena. Yo estuve en el primer comité ejecutivo estatal de Morena y nuestro partido lo construimos caminando. Y cuando digo nuestro partido Morena lo construimos caminando, literalmente, porque a nosotros nos tocó transitar de cuando Morena era una asociación civil a cuando hicimos el trámite para convertirnos en partido político. Hicimos la asamblea estatal acá en Yucatán, que tuvo más de 3,000 asistentes. Hicimos el número de afiliaciones que el INE nos pidió en su momento. ¿Y cómo las hacíamos? Casa por casa. Ahora sí que con el periódico Regeneración en la mano, con unos tenis, con zapatos, con gorra cuando había, si no sin gorra, ni modo, tocando las puertas e invitando a la gente a que se sume a este proyecto. Eso es, te puedo decir, Aaron, la esencia de cómo yo concibo la política. Yo creo que la política se construye desde abajo, caminando. Por eso muchos me dicen, oye, no paras, siempre estás en territorio, porque no concibo otra forma de hacer política. Sí se tiene que dar la discusión, eventualmente el diálogo, no solo con los aliados, los amigos, sino hasta con los opositores, adversos? siempre en el marco del respeto para generar los mejores acuerdos para la gente. Pero mi esencia, independientemente que esta parte sí se tiene que hacer, mi esencia es completamente territorial y de verdad que a mí me da muchísimo gusto porque llego en la mayoría de los casos. Ahorita aprovechamos el receso legislativo para eso, para caminar casa por casa. Además de que Morena está en un proceso de afiliación a nuestro partido, de constitución de los comités seccionales que van a ser la base de nuestra organización de cara a las elecciones de 2027. Nosotros le estamos construyendo, mi estimado, desde abajo, casa por casa, puerta por puerta, y de verdad me da mucho gusto porque hay gente que me dice, oye, ¿cómo estás, Oscar? ¿Te acuerdas cuando ni siquiera te habían dado la candidatura? Hay gente que me ha dicho, sí, porque en mi caso me tocó competir en 2021 Ujú. por el mismo distrito que ganamos ahora ya en 2024. Y a mí me da gusto cuando llego a las reuniones vecinales en casa de alguna de nuestras vecinas, compañeras, en los parques públicos y decimos, bueno, acá hay mucha gente nos conoce desde que fuimos candidatos la primera vez, desde antes de haber sido candidatos cualquiera, antes de 2021,
Hay quienes nos conocieron como candidatos recientemente derrotados del proceso de 2021. Luego me tocó una encomienda al frente de gobierno federal. Muchos me conocieron como candidato derrotado, como encargado de una dependencia del gobierno federal, como aspirante a candidato, como precandidato, como candidato en 2024 y hoy Luego, diputado. nos vuelven a ver ahí en sus casas, en sus colonias, en sus parques, ya como diputado federal. Desgastando la suela, diputado. Pues como se tiene que hacer, porque además así es como nosotros creemos que se tiene que construir la política, así es como se transforma desde abajo, conociendo las necesidades. En buena medida eso es lo que permitió que nuestro hoy gobernador, el gobernador más votado en la historia, el maestro Joaquín Díaz Mena, llegue a tan honorable encomienda que hoy representa, que hoy encabeza, que es la de conducir el destino de las yucatecas y los yucatecos. Es una persona que conocía perfectamente cada rincón de Yucatán, que sabe y que entiende las necesidades en cada punto, y precisamente es este mismo efecto el que nos permitió lograr la hazaña que muchos creían imposible. Luego hablo con amigas y amigos de Morena, pues, tenemos muchos años en nuestro movimiento, conozco, hoy son compañeros diputados, amigas y amigos que yo conocía cuando teníamos 20 años, 21 años, hoy ya en mi caso todo 35 y muchos apostaban a que no iba a lograrse la hazaña, pero yo siempre les decía, hay que confiar en el pueblo de Yucatán, se van a dar un susto, porque de verdad que el ánimo porque llegue la transformación, porque la política de bienestar ahora sea una realidad para los yucatecos, está más vigente que nunca. Dicho y hecho, pasó la elección y la gente se dio cuenta, además de que también tuvimos siempre el acompañamiento gentil y cálido y amoroso de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que como bien dice nuestro gobernador, adoptó Yucatán, venía la doctora muchas veces vino a Yucatán, creo que es el estado que más Sí, visitó. sí. Y pues bueno, este efecto más el trabajo que el gobernador hizo desde la Delegación de Bienestar, el de la doctora Claudia Sheinbaum con la referencia y la autoridad moral que representaba a la primera mujer presidenta, y claro, el legado del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que pues prácticamente la elección del 2024 pues era una ratificación, ¿no?, de su Sí, mandato. así es. O sea, al final puedes tener una extraordinaria candidata como lo fue la doctora Claudia Sheinbaum, pero si la gente no hubiera estado contento, si la gente no hubiera estado de verdad convencida en el proyecto de transformación del licenciado Andrés Manuel, pues muy probablemente con todo y que teníamos a la mejor candidata, no hubiéramos ganado de la manera que ganamos. Así es. Gracias a eso, 36 millones de mexicanas y mexicanos decidieron que siga la transformación y que llegue aquí a Yucatán el renacimiento maya. Oiga, y justamente, pues, el tema político, hace poco veíamos en el Congreso este enfrentamiento que se da, la verdad, pues, la calidad a lo mejor del debate, la calidad de la situación, parece que por momentos Morena es su rival, ahora sí que hasta le da mucho escozor a los demás partidos, de que ya con a lo mejor hablando ya no puede, o sea, ¿cómo Mira, ves toda esta parte, diputado? yo creo que es lamentable que este tipo de escenas se den. Le dio la vuelta al mundo Sin esa duda, sí. noticia y desafortunadamente, eh, yo condeno estos hechos. No, cuando sobran los golpes, cuando sobran los ataques, es que se acabó la política y se acabó el argumento. Nosotros fuimos muchísimos años oposición, muchos años. Andrés Manuel López Obrador lo trataron de silenciar, lo invisibilizaron y nunca agredimos una sola persona. Muchos todavía recuerdan, no todos para bien, el mitin, el plantón en Reforma en 2006, después de la elección con Calderón. No se rompió ni un vidrio en esa elección. Cuando se llevó a cabo esa manifestación, no se agredió a ni una sola persona. No se rompió un solo vidrio. Nosotros como oposición fuimos muy responsables de que nuestra motivación sí era enérgica, pero pacífica. Lo que se vio en el Senado fue algo triste, que demuestra y pinta de cuerpo entero lo que queda de la oposición,
Alito Moreno es la representación perfecta de lo que queda del PRI. Todavía hay mucha gente muy buena abajo, a ras de piso, en la calle, en el pueblo, que puede sentir simpatía hacia lo que era el PRI en su momento. Yo creo que esa gente que es buena, que tiene buenas intenciones, se debe dar cuenta que lo que hoy queda en el PRI es eso, es Alito Moreno, es la agresividad, es la majadería, porque además déjame decirte algo, insisto, cuando fuimos oposición, nunca, nunca agredimos a nadie. Siempre dijimos que era un movimiento pacífico. Y como gobierno, con Andrés Manuel López Obrador en la cabeza, nunca se agredió a nadie. Sí. Antes, la represión venía del Estado. Fíjate, el PRI, cuando gobernaba, sí agredían, sí levantaban a nuestras compañeras y compañeros, sí les daban las famosas calentadas. El PRI en el gobierno, eso es lo que representa. Y eso mismo lo sigue haciendo hoy que está en la oposición, agrediendo de manera majadera al presidente del Senado, que uno puede estar a favor o no en Noroña, pero es el presidente del Senado. Así. Y se vio muy claramente quién inició la provocación. Entonces, yo creo que es un hecho muy lamentable, triste, no lo comparto. Yo espero que la gente se dé cuenta. Yo, si algo hay que rescatar es que creo que Alito Moreno está piloteando muy bien el PRI para llevarlo a la pérdida de su ¿Lo registro. lo va a terminar de enterrar? Ojalá, ojalá, porque eso no lo quiere la gente. Nadie lo vio bien. Y todavía es un acto ahí de bravuconería, a querer denunciar penalmente a Noroña, que por amenaza. O sea, viene este cuate, te agrede, te está abofeteando, golpeando y viene y te denuncia. O sea, son de una caradura de verdad muy, muy lamentable. Y pues bueno, ahí está ya la escena. Vimos cómo convocó a toda la militancia del PRI ayer en el Paseo de la Reforma, a todas y a todos para que vayan a marchar en apoyo de Alito Moreno. Y pues bueno, ahí está la foto, que la chequen en Facebook. Eso es lo que representa el PRI de Alito Moreno. La gente buena, de buen corazón, de buenas intenciones, que todavía cree que en el PRI hay posibilidad, vean la reacción de Alito Moreno. Eso no es lo que quiere la gente. Yo estoy convencido de que en 2027 vamos a seguir consolidando nuestras victorias, vamos a seguir consolidando la transformación y que cada vez más gente se va a convencer de que en Morena trabajamos para todas y todos. Y yo lo digo así, muy claramente, porque cuando gobernó el PRI, usualmente a quienes se les ayudaba eran a los priistas. Cuando gobernó el PAN, usualmente ayudan a los panistas. Cuando gobierna Morena, con lo que se pueda criticar o no del debate, de las posiciones políticas, cuando gobierna Morena, se trabaja para todas y todos. Hoy tenemos una pensión universal que no importa si eres priista, panista, morenista, si eras perredista, ya no existe, si eres del verde, del partido político que seas, o siquiera si ejerces tu derecho al voto, no importa, si eres una persona adulta mayor de 65 años, tienes derecho a una pensión. Se gobierna para todos, parejo, sin distinción, y ese ha sido el sello de Morena. Trabajar para todas y todos, pero priorizando a la gente más pobre, más humilde y más necesitada. Perfecto. Pues, diputado, muchas gracias por este tiempo y ojalá no sea la primera vez, tengamos más pláticas de abundar los temas importantes, y ahí cuando vaya avanzando la reforma, seguramente vamos a estar platicando de todo esto. Mi estimado Aarón, con muchísimo gusto. Yo cada vez que nos inviten estoy más puesto con un calcetín y estamos acá a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Esto fue En Contexto y los espero en la siguiente.